En el video preparado se hablará de la noticia sobre la presentación de la propuesta de la ley Trasciende, realizada por la mexicana Samara Martínez el 28 de octubre de 2025 en el Senado y el día 29 del mismo mes en la Cámara de Diputados. Esta ley busca reformar el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud para que la eutanasia deje de considerarse un delito y pueda constituirse como un derecho a la muerte digna. En México, la eutanasia sigue siendo tema de debates con complejas implicaciones éticas y médicas, aunque en otros países es una realidad a la que pueden acceder quienes padecen enfermedades graves con pronóstico negativo, como enfermedades terminales, para evitar el sufrimiento y agonía inherentes al curso de su enfermedad. Comencemos. El 28 y 29 de octubre de 2025, Samara Martínez acudió al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, respectivamente, para presentar su iniciativa de ley, llamada Ley Trasciende. A grandes rasgos, esta iniciativa busca despenalizar la eutanasia mediante una reforma al artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud, que en cadena también reforme al Código Penal Federal. ¿Pero por qué se busca reformarlo? Pues porque este artículo en la actualidad prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido. A continuación, cito lo que el artículo en cuestión dice. Artículo 166 bis 21. Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso, se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. Termina el artículo. Con la ley Trasciende se busca derogar, es decir, eliminar esta parte específica del artículo 166 para que los mexicanos que padecen alguna enfermedad terminal, crónica, degenerativa o discapacitante tengan derecho a decidir sobre el final de su vida o, en otras palabras, tengan derecho a una muerte digna, sin sufrimiento innecesario y con acompañamiento médico, ético y humano, tanto para el paciente como para su familia. De acuerdo con la propuesta de ley, quienes desearan ejercer el derecho a la muerte digna deberían cumplir con lo siguiente: ser mayor de edad, tener 2 dictámenes técnicos médicos que coincidan en su diagnóstico y pronóstico para el padecimiento del paciente, que el paciente, en pleno uso de sus facultades mentales, exprese libremente ante notario público su voluntad de ejercer la eutanasia y que reitere esta decisión al menos 5 días después. Aunque a simple vista en esta ley podría haberse conflictuado el derecho a la vida con el derecho a una muerte humanizada, el garantizar a los pacientes el derecho a decidir sobre su vida en la etapa final es también una cuestión de reconocimiento de su dignidad como seres humanos hasta el último segundo de existencia. No permitir la eutanasia a aquellos pacientes que para sobrevivir un día más deben someterse de por vida y contra su voluntad a dolorosos procedimientos porque médicamente su condición ya no es curable, es un acto cruel que solo sirve para prolongar el tiempo de vida mediante el sufrimiento y la agonía, que a su vez extinguen el disfrute y goce de la vida misma. Reflexionemos. ¿Qué tan diferente resulta esto de la tortura si lo vemos desde el punto de vista en que el paciente sufre un dolor constante solo con el fin de mantenerse con vida contra su voluntad, porque así lo dicta la ley? El ser humano tiene una serie de dimensiones y entre ellas tenemos el ser biológico, es decir, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el medio a través del cual experimentamos la vida y la existencia y mediante este nos relacionamos con otros. Pero ¿qué pasa si el cuerpo falla de forma irreparable y el tiempo de vida que nos queda implica dolor intenso? El dolor tiene una función biológica, pero en el caso de los enfermos terminales, esta función ya no tiene razón de ser y se convierte en un impedimento para disfrutar incluso de las cosas más simples. Vivir con dolor constante puede quitarle el sentido a la vida al mermar las capacidades físicas y psicológicas de las personas. El dolor afecta no solo el cuerpo, también afecta el estado de ánimo, y es aquí donde lo que sufre el ser biológico impacta en el ser psicológico.
Un dolor constante puede intensificar la depresión ya provocada por el conocimiento del individuo de su enfermedad o condición incurable. La depresión merma la capacidad y el deseo o intención de socializar. Un paciente que debe someterse a procedimientos dolorosos de forma regular solo para sobrevivir ya no puede funcionar igual en la sociedad que un individuo sano. Tal vez ya no pueda estudiar aquello que le apasiona, o no pueda practicar aquello que lo hace divertirse, o quizás ya no pueda contribuir a la sociedad mediante su trabajo, o simplemente ya no se sienta útil. Ahora bien, el autoconocimiento juega un papel importantísimo en la decisión de un paciente para ejercer su derecho a la eutanasia, ya que requiere de un profundo acto de introspección. Y aquí hay que resaltar algo de aplaudirse en la ley propuesta, que una de las condiciones es que el paciente tome la decisión en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, se asume que el paciente se conoce y reconoce cuánto está dispuesto a soportar para seguir con vida, así que establece un límite que le permita morir con dignidad. Llegado a este punto, el paciente debería estar informado sobre lo que implica la eutanasia, tanto médica como psicológicamente, para sí mismo y para sus seres queridos. Y es aquí donde comenzamos con el aspecto social. El paciente con eutanasia debería tener un acompañamiento por parte de profesionales de la salud, médicos y psicólogos que le ayuden a ejercer su derecho con dignidad y respeto, y que representen un apoyo para los seres queridos durante y después de que el individuo haya hecho valer su derecho. Independientemente de las creencias personales, las personas que rodean al paciente deberían respetar la decisión tomada desde la perspectiva de la alteridad para evitar juzgar o tener sentimientos egoístas que afecten más al enfermo. Las leyes que rigen la sociedad deben buscar garantizar los derechos y dignidad humana. Por tal motivo, las leyes deben ser perfectibles y evolucionar conforme se van reconociendo problemas que afectan el goce de dichos derechos. Conclusión. No contar actualmente con el derecho a la eutanasia revictimiza a los pacientes y a sus seres queridos. Finalmente, quiero expresar que esta actividad me permitió analizar la forma en que las dimensiones del hombre no son entes separados independientes uno del otro, sino que existe una interconexión entre estas dimensiones. En nuestro caso, pudimos ver cómo en México carecemos de un derecho sobre nuestro cuerpo que tiene complejas implicaciones a nivel biológico, psicológico y social. Algo que me pareció muy interesante y que deseo resaltar es que Samara Martínez, a pesar de su condición, ha contribuido enormemente a la sociedad mexicana con su propuesta. Samara, muchas gracias por tu esfuerzo y dedicación. Ahora está en manos de los políticos hacerla realidad.